Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a estar conversando en el marco de nuestras historias que enamoran con dos editoras que son parte del gran equipo que hace que los libros que tanto disfrutan lleguen hasta ustedes. Hoy vamos a estar conversando con Julieta Oldman, que es editora desde hace más de 20 años. Empezó como editora freelance en Madrid, España, y continúa en Buenos Aires en editoriales como Udeva, MC, Planeta y Santillana, donde fue convocada para crear el sello de ficción de género Suma de Letras. Actualmente es directora literaria de los sellos Alfaguara y Suma de Letras, ambos parte de Penguin Random House, grupo editorial. Y también vamos a estar conversando con Florencia Cambariere, que ingresó al mundo editorial cuando tenía 20 años como coordinadora editorial en Penguin Random House. Al poco tiempo comenzó a trabajar como editora y ocupó simultáneamente la dirección literaria del sello de bolsillo y la gerencia de marketing. Luego de 2 años comenzó a trabajar como editora jefa para al poco tiempo convertirse en directora literaria de los sellos Plaza y Janés, Roca, Grijalbo, Conecta, Aguilar, Collins y Libros Ilustrados. Actualmente se desempeña como directora literaria de la división comercial que incluye tanto los sellos antes mencionados como la editorial Ediciones D. Va a ser un ratito de charla sobre la parte de atrás de los libros y sin decir mucho más les voy a dar palabra a nuestras invitadas, dándoles la bienvenida, agradeciéndoles porque por extraño que les parezca, muchas veces los editores no disfrutan estar en el primer plano, pero quiero que arranquen justamente contando qué es lo que significa ser editor, porque vamos a partir de ahí para charlar hoy. Bienvenidas. Gracias, Pau. Flor, ¿me contás, Flor, qué es ser editora? Sí, bueno, a lo largo de los años perfeccioné una definición que inventé sobre qué es editar. Para mí editar es volcar la experiencia y la intuición al servicio de la creatividad. Creo que es eso, porque es un trabajo que no se puede hacer sin experiencia previa, si querés que salga bien, sin intuición y siempre al servicio de la creatividad y al servicio de los autores, con lo cual esa es la definición que más me cierra. Otra cosa que me parece siempre importante decir es que cuanto mejor hacemos nuestro trabajo, menos se tiene que notar nuestra intervención, ¿no? El que tiene que brillar es el autor, y algo que creo que Juli va a coincidir, que me seduce mucho de este trabajo es justamente el anonimato, ¿no? Y que nosotras veamos casi como investigadoras forenses, vemos las marcas, pero el lector nunca se va a dar cuenta que anduvimos por allí. Me parece que eso es para mí editar. Juli. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta especie de festival virtual. A ver, ¿qué es ser editora? Bueno, yo también fui, como decía Flor, pensando a lo largo de los años lo que significa, y llegué a una conclusión que es bastante, digamos, poco profesional en un punto, porque creo que lo que es el trabajo del editor es realmente un trabajo de acompañamiento muy personal de lo que es la publicación, las publicaciones, la carrera de un autor. Se trata de dar a conocer textos y autores que nos gustan, que nos parece que van a ser bien recibidos, y en ese trabajo básicamente es acompañarlos en todos los procesos, desde que están empezando a escribir el libro hasta que lo terminan, mientras lo escriben, acompañarlos a la hora de firmar un contrato y explicarles a veces las condiciones y a lo que se comprometen, y después ocuparse de que ese libro llegue a las librerías, llegue a todos los medios que reproducen esa noticia, es decir, en este caso son las redes, pero también son los suplementos culturales, los diarios, las revistas, a veces la televisión, todo lo que sean medios que amplifiquen ese hecho de haber hecho público un texto de alguien que, como decía también Flor, es el que tiene que estar en primera línea, ¿no? El editor siempre está más en una segunda línea, y nuestro lugar es ese, porque de alguna manera, aparte de acompañar, sostenemos en muchos casos una carrera, a veces libros puntuales, a veces son libros que están más inventados por nosotras o por los editores en general, pero cuando se habla de ficción en general, el trabajo es más ese, es
ir siguiendo el libro desde su origen hasta su final. El final puede ser muchos años después. Sí, también hay una primera pesquisa que me parece que tiene que ver con que cada escritor es diferente y necesita algo diferente de nosotras como editoras. El acompañamiento, tal cual dice Juli, es lo fundamental. Yo a veces digo un acompañamiento literario y terapéutico, porque el trabajo de escritor es muy solitario y uno es el primer lector, es el espejo, entonces también tiene mucho que ver con primero pensar bien qué escritor tenés enfrente, porque jamás le vas a hacer un camino, jamás un camino es igual al otro. Entonces es ver cuánto le podés pedir a ese autor y ese texto para que siga siendo genuino y para que se sienta cómodo el escritor. En ese sentido resalto que no se tiene que notar, porque a veces estos libros un poquito más inventados o coyunturales o demás, a veces puedes correr el riesgo de intervenir demasiado en esa voz narrativa de un autor. Entonces es encontrarle el tono y el matiz a lo que ese autor le podés pedir. Y en ese caso, todos los casos son diferentes. Entonces es lo que dice Juli. Después es estar desde el primer momento, cada escritor es diferente. Algunos quieren que leas capítulo a capítulo, otros que terminen de escribir y ahí inicias tu camino. Entonces eso es una especie de contrato que haces con cada uno, de una relación que estableces con cada uno, que es diferente en cada caso, pero sí es acompañar desde el principio. También hoy más que nunca, inclusive en los escritores de ficción, creo que es pensar en quiénes pueden ser esos potenciales lectores, cuáles son los siguientes pasos que tienen que dar un autor en su carrera, quién puede ser ese autor, quién quiere ser ese autor, porque a veces los autores están muy embalados con ideas y necesitan cierto feedback de, bueno, pero ¿qué querés hacer? ¿Quién querés ser? Como para que también no mareara a los lectores. Entonces la verdad que tiene tantas aristas que es difícil de definir, pero siempre es centrado en el autor, es autorcéntrico, eso seguro. Bueno, y me da Y es autorcéntrico y además, para terminar, hay una palabra que me parece muy importante y es confianza. Lograr la confianza del autor me parece que es muy importante cuando estamos hablando de un autor que, digamos, va a seguir publicando, ¿no? No un solo libro, que a veces pasa también que hay un solo libro y uno lo publica con el mismo cariño y cuidado, pero con autores que tienen por delante o por detrás una carrera importante, es lograr una confianza para que estas cosas que Flor comenta, que a veces pasan, ellos se les ocurre una idea, no solamente del libro, sino de cómo promocionarlo o cómo hacer para que se conozca, hacerles un poquito de espejo de la realidad. Es decir, también partimos desde nosotros, en este caso, una editorial muy concreta, que es Penguin Random House y sus distintos sellos, pero también dependiendo de dónde está el editor situado, en el sentido si es una editorial más grande, mediana, chiquita, independiente, el momento, hacerle un poco de espejo de la realidad, porque efectivamente ellos tienen un libro, pero todo lo demás, que es vender ese libro, porque en realidad lo que hacemos es eso también, es vender ese libro, que de eso se trata, porque para eso los publicamos, los imprimimos, a veces hay que hacerles de espejo de realidad, y eso se logra con la confianza. Me parece que ese es un término clave. Sí, bien, después, por último, en relación a esta pregunta, me parece interesante, en relación a lo que dice Juli, es que del espejo, es que tal vez esto pareciera más tener que ver con la no ficción, y ahora estamos hablando de ficción, pero también un catálogo editorial es el reflejo de una época. Entonces, tanto los éxitos como los fracasos son un recorte de esa realidad. Si te vas para atrás y decís qué publicamos en los 90, qué publicamos en el 2000, entonces también es donde insertás ese libro como para que pueda convertirse en un libro de fondo. Entonces, si al autor ahí no confía, como dicen Juli, en lo que vos y la editorial tienen como experiencia, el vínculo no fluye. Bueno, las dos me dieron pie para ir con la siguiente pregunta, porque hablaron de esta relación autorcéntrica y hablaron de cómo esos catálogos también son un poco reflejo de la época, y las dos tienen una carrera, son muy jóvenes y tienen una carrera muy larga en el mercado. ¿Se acuerdan cuál fue? Y ya ahora nos vamos un poquito más al género del que estamos hablando, de la novela romántica, de la novela histórico-romántica. ¿Cuál fue la primera novela o autora o autor que publicaron dentro del género? Vamos a empezar por Juli. Bueno,
Sí, estuve tratando de recordar un poco y efectivamente hubo algunas primeras autoras, la verdad es que en el género romántico, salvo excepciones que también confirman la regla, son mujeres las autoras. En mi caso, yo empecé a trabajar en MC, cuando MC todavía era una editorial independiente, es decir, no estaba dentro de un grupo multinacional, en el año 99. Y empecé a cargo de una colección que se llama Grandes Novelistas, que se había iniciado como una colección donde se publicaban autores como Camus, por ejemplo, o sea, autores muy literarios. Pero en los años 80, Jorge Naveiro, que estuvo en MC durante muchos años como director editorial también, empezó a ampliar esa colección a autores sobre todo internacionales y sobre todo norteamericanos, que en los 80 y en los 90 aquí tenían mucho éxito. Entonces yo entré ahí, en esa colección, y yo no conocía nada del género romántico ni de los géneros, digamos, los géneros. Yo venía más de la literatura, entonces descubrí un mundo muy distinto, que es el mundo de la literatura, que yo llamo literatura popular, porque los términos en inglés son distintos y no se traducen bien. En inglés se llama commercial fiction, que se te podría traducir como ficción comercial y no quiere decir mucho. Entonces yo lo llamo literatura popular, es decir, literatura apta para todo público y para todo el público. En ese marco había algunas autoras que, sobre todo norteamericanas y también inglesas, en mi particular una, que se llama Rosamunde Pilcher, que yo el primer libro que yo publiqué de ella se llamaba Solsticio de invierno. Era una autora que, como muchas otras autoras anglosajonas, no eran estrictamente románticas, pero sí había progresivamente cada vez más importancia a la historia de amor dentro del libro, que también era otra historia de muchas otras cosas, ¿no? Eran historias contemporáneas, en este caso era justamente una historia de una familia en un país, en un pueblo alejado de Irlanda. Y esa fue el primer contacto que tuve con autoras, voy a llamarlas más, digamos, femeninas o sobre literatura más para mujeres, y que fui descubriendo ahí. Yo no conocía ese género de autoras mujeres escribiendo para mujeres, historias contemporáneas o no contemporáneas, donde el amor era un tema central. Otra autora importante que publiqué en esa época se llamaba Belva Plain, que es una autora inglesa, que también son autoras que publicaron decenas de novelas, y yo entré un poco ahí, en ese carril, digamos, de la novela que venía publicando MC, que en ese momento, en los años finales de los 90, publicaba 4 o 5 novelas por mes de este tipo, y todas se vendían muy bien. Pero después de eso, después de finales de los años 90, principios de los años 2000, en 2004, cuando me convocaron para armar el sello Suma de Letras, empecé a tomar contacto con autoras locales de romántica. Y la primera autora con la que me encontré, por distintos motivos, fue Florencia Bonelli, que en el 2005 había publicado Indias Blancas, justamente con, creo que era Plaza, ahora Sudamericana, era Plaza. Y ella en ese momento, bueno, estaba un poco desconforme, tenía algunas dudas, algunas incertidumbres sobre si seguir ahí o no. Nos encontramos y le pregunté, ¿vos tenés alguna novela inédita, algo que quieras publicar en este momento? Y me dijo, sí, tengo mi primera novela. Bueno, mándamela y la leo. Y esa primera novela, que es Lo que dice en tus ojos, fue la primera novela que publicamos juntas. Así que realmente me parece que la primera autora y el primer libro de literatura romántica argentino con el que yo trabajé fue ese de Florencia. Bien. Bueno, y Flor editora, Flor Camba. Sí, no, me da risa lo que hice, Juli, sobre el año, porque el mío coincidió mucho. Yo empecé a trabajar como editora en 2006, y en ese año yo estaba a cargo en ese momento de Bolsillo, que fue todo un tema porque de pronto pasamos a ese formato todo nuestro fondo editorial. Juli nombraba antes a Camus y fue desde Simone de Beauvoir hasta la colección Cisne. La colección Cisne abarcaba toda la ficción de literatura romántica, y yo no sabía nada sobre el tema. Entonces recuerdo que había unas
dos chicas, que una era de Córdoba y otra de Capital, que tenían un blog que se llamaba Las Gauchas Románticas. Y me empezaron a contactar porque querían, bueno, entrar en contacto con la editorial por tema de difusión, entrevistas a autoras, y venían a mi oficina y se volvían locas al punto del llanto cuando veían los ejemplares que yo tenía de los libros que habían llegado de España. Entonces, en esas charlas que yo tenía con ellas, me pasó lo mismo que a Juli, que cuando dijo Solsticio de Invierno, no puedo creer porque me acuerdo perfecto de esa novela. Yo tenía que publicar como 20 novelas al año, entre 20 y 30 de cisne, y me llamaba la atención que, salvo Florencia Bonelli, que es verdad que ya había publicado Indias Blancas y creo que había publicado Marlene o algún otro libro, pero no había autoras del género. Entonces les pregunté si había alguien en el foro que ellas tenían, porque Las Gauchas Románticas era una página que tenía un foro de lectoras, y me dijeron que había una de ellas que, apodada Jazmín Nieves, como Nick, que tenía ganas de escribir, y entonces la llamé y era Gloria Casañas. Y la primera novela que edité del género fue una novela de Gloria que se llama En alas de la seducción. Esa fue la primera novela. Después enseguida, al poquito tiempo, me llegó Tormentas del Pasado de Gabriela Exilar, que fue la segunda autora del género. Y bueno, después siguieron otras. Me da un poco de impresión entre la referencia de Rosamund Pilcher, que fue una de mis lecturas de juventud, y me encuentro con la editora charlando ahora. Sí, más, sí. Un reguero de impresionante lo de Juli, porque Juli no empieza con nombres chiquitos, ¿viste? Sí. Igual, miren, me siguen dando Arranco pie así. porque Así mencionan a las gauchas románticas, y yo ahí tengo alguna referencia de la historia, pero sobre todo lo que me da la pauta, esta mención que ustedes hacen, es a la importancia y al peso que tienen en general en los libros los lectores, pero en este género en particular. Hay una relevancia distinta, hay un conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Te pregunto, Flor, ¿qué es lo que pasa con las lectoras principalmente de este género? ¿Qué las destaca? ¿Qué las hace particulares? Y seguro tendrás alguna anécdota en el medio después de tantos años con lectoras. ¿Qué destaca las lectoras? Antes que nada, mira, creo que Florencia Bonelli, autora de Juli, dice algo siempre que se define primero como una gran lectora. Y me parece que eso es lo que define. A ver, vos no me preguntaste por las escritoras, pero no es menor decir que una de las escritoras o la escritora de mayor ventas de la Argentina y probablemente del mundo en el género, se define primero como una lectora, ¿no? Entonces, me parece que es eso lo que más distingue a las escritoras, que son lectoras, porque eso es lo que lleva a la novela romántica, es una pasión enorme. Y a las lectoras las define más que nada justamente esa pasión que tienen por la lectura y por el género. No es que no leen otras cosas, pero es el modo en que se involucran, que no solamente tiene que ver con acercarse a un género de la literatura, sino que las define también mucho en su identidad y en su forma de ser. No es simplemente que se inclinan por un hobby hacia algo que se consideran aficionadas. Yo creo que son lectoras profesionales las lectoras del género romántico. Por eso también es tan exigente el trabajo para las escritoras y para nosotras como editoras, porque están ahí con el lápiz marcando cada error, cada detalle, y además el mapeo que tienen del género a nivel mundial muchas veces es superior al que tenemos nosotras, porque tanto Juli como yo, si bien nos hemos especializado, no es lo único que editamos. Juli es directora literaria de Alfaguara. Yo, digamos que la ficción romántica es lo que menos he editado en mi carrera, igual, dentro de la literatura en general y también de la no ficción. Entonces es sorprendente, para nosotras son grandes aliadas, para las escritoras muchas veces también son un gran motivo de satisfacción y el feedback, el compromiso, el apoyo, la lealtad, y a veces siento que también la exigencia y la presión, ¿no? Porque estas lectoras muchas veces exigen
quiénes tienen que ser los protagonistas de las próximas novelas. Bueno, ahí hay todo un entramado súper interesante que siento que no se da en ningún otro género de los que por lo menos yo he trabajado. Sí, me llamó muchísimo la atención esto de lectoras profesionales y de exigencias. Juli, ¿coincidís con esta visión de Flor? ¿Hay algo más que te traiga cuando hablas de las lectoras? Mirá, sí, creo que la palabra que las define es curioso porque es un poco redundante, pero lo que realmente son es lectoras. Quieren leer por sobre todas las cosas del mundo, es lo que más desean. Y eso a mí fue lo que más me sorprendió cuando las conocí, que efectivamente empezamos con las gauchas románticas, porque en esa época estaban muy activas, porque ahí empezó esta nueva ola, digamos, ¿no? Es la última nueva ola de la novela romántica en castellano, empezó a finales de los 90, principios de los 2000, y ellas estaban muy activas y querían y pedían títulos que, como dice Flor, conocían de afuera, ¿no? Nos pedían que los tradujéramos. Nos pedían libros específicos, nos pedían que publicáramos las sagas completas, que hiciéramos tapas lindas, que el papel sea bueno, ¿no? Porque efectivamente venía bastante bastardeado, era un género que creo que eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Se sentían un poco ninguneadas, digamos. Y lo que yo descubrí es que tienen unas ganas de leer que no recuerdo en ningún otro grupo lector, porque creo que por supuesto que los que leemos libros somos grandes lectores, nos gusta leer, queremos saber, pero estas mujeres, sobre todo mujeres, insisto, tienen una pasión por leer muy distinta al resto de la gente que yo conozco. Son unas lectoras voraces que literalmente devoran las novelas en un día, en un fin de semana, novelas que suelen ser bastante largas, y entonces la novela sale un viernes, se la leen el fin de semana y el lunes quieren la siguiente de esa autora. Entonces, la autora estuvo 2 años trabajando, yo estuve 1 año trabajando, en 3 años conseguimos publicar un libro y ellas ya quieren el siguiente. Entonces, eso me parece que es un signo muy interesante y estimulante para trabajar. Pero son exigentes, son muy exigentes. No, y además creo que hay un universo, o sea, yo creo que más que en otros géneros, ellas hacen un trabajo sobre el universo de cada escritora. Yo me acuerdo en una feria del libro, de cuando publicamos La Maestra de la Laguna de Gloria Casañas, había una lectora que preguntó qué había pasado con el caballo de Francisco Peña y Balcarce, que era un caballo. Entonces lo que digo es, hay un universo que muchas veces cuando les hacen las preguntas a las escritoras, parecían que las escritoras no hubiesen escrito sus libros porque las escritoras no pueden recordar tanto su obra como la recuerdan las lectoras. Para mí esa anécdota fue memorable porque hablaba del universo recreado en sus cabezas de todo este género, ¿no? Y cómo conviven también las lectoras con el universo de los personajes, no solo las escritoras. Con un universo que es complejo, porque esto, y acá yo no soy la especialista en el género, pero es un género en el cual no son pocas las veces en las que no es un libro, sino es una saga, y es una cantidad de libros con una misma historia. Y también hay como una subdivisión de géneros, quizás a nivel internacional mayormente, pero ¿qué pasa con esto? Porque no es simplemente hablar de novela romántica, ¿verdad? Hay muchas divisiones dentro de este gran género lleno de tantas lectoras. ¿Juli? Juli está... Si querés te contesto yo por un momento, así que sí, podés arrancar vos porque debe haber tenido algún problema con la cámara, sí. Juli. Sí, yo no escuché nada. Ustedes, a mí se me colgó, no sé ustedes. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente, chicas. Vuelvo desde arriba con esa pregunta. ¿Sí? Dale, sí. Vamos viendo que es un universo grande y mucho más complejo que simplemente publicar novela romántica, con un lectorado muy exigente, con libros que muchas veces no son un solo libro, sino que se constituyen en sagas o en varias entregas. ¿Y qué pasa también con los subgéneros dentro de la novela romántica? Que me parece que es una característica que no sé si tanto en el mercado argentino, eso me lo dirán ustedes, pero que globalmente distingue muchísima cantidad de géneros la novela romántica. Sí, es cierto, sí. Sí,
¿Me toca a mí? No sé si me toca a mí. Sí, arranca vos, Juli. Sí, el tema de los subgéneros es fascinante porque surgen además subgéneros todos los días. Desde, por supuesto, la histórica, que es mucho más global, más general, la novela romántica histórica, pero también está la novela gótica, está la novela de las Highlands, ¿no? De todo lo que tiene que ver con los escoceses, está la novela de Regency, toda la etapa victoriana, la novela erótica, ¿no? Romántica erótica pura, la novela paranormal, la novela de los vampiros, o sea, todos los géneros se nuclean alrededor de la romántica para incluirse también. Y eso me parece que le da un carácter a los libros muchísimo más amplio de lo que a veces parece. No es novela romántica solamente, es muchísimo más que eso. Y además, en los últimos 20 años, que son los que yo estuve trabajando con novela romántica, me parece que dejaron de ser tan puros también, están muchísimo más mezclados. Ya la novela romántica no es un género solamente. Sí podemos decir que se mantienen las lectoras mujeres, digamos. Eso sigue siendo así. Si queremos simplificar un poco, podemos decir que es porque hablan sobre el amor y se supone que las mujeres quieren leer sobre el amor y los hombres no, que tampoco es cierto, porque hay grandes novelas de la literatura que hablan sobre el amor, yo que sé, Rojo y Negro, sin ir más lejos, de Stendhal, etcétera, ¿no? Pero pareciera que es un género que efectivamente leen las mujeres y que esos subgéneros, que como decías vos, Paula, en Estados Unidos sobre todo, que es el mercado, simplemente es un mercado muy grande, tiene miles y miles de lectoras de cada uno de los subgéneros. En Argentina o en el mercado en castellano no es tan rico, digamos, no hay tanto subgénero. Me parece que lo que hay es una tendencia, primero, a la novela romántica más contemporánea, es decir, novelas contemporáneas, no tanto históricas, no tanto tocando épocas históricas, sino más contemporáneas. Y dentro de esa novela romántica contemporánea se incluyen problemáticas muy contemporáneas también, que hacen que la novela sea mucho más que una historia de amor. Realmente la historia de amor es importante, es central, pero no lo es todo. Entonces, me parece que también, volviendo al tema de las lectoras, ellas nos fueron un poco guiando, porque digamos, la participación de ellas en nuestro trabajo y el diálogo con ellas es permanente y sigue siendo permanente. Nos escriben, nos piden, van a las firmas, van a las ferias, van a las presentaciones, tienen sus blogs. Hoy por hoy con redes directamente eso ya es algo cotidiano. Antes, hace 20 años había ese blog que dice Flor, pero hoy te asomás a Facebook o a Instagram, a Twitter y ya está ahí el tema, está instalado, lo comentan cuando sale un libro, cuando se va a publicar. Y al respecto de anécdotas posibles hay un montón, pero sí, yo me acuerdo, sobre todo esa que les contaba antes, que es digo concretamente con Florencia Bonelli porque es con la que más libros publiqué, ya llevamos 16 libros publicados con Florencia. Siempre el comentario a los 2 o 3 días de publicar el libro es: Flor, ¿cuándo vamos a leer tu próximo libro? ¿No? A los 2 días, o sea, es algo que no pueden esperar. Lo devoran, lo leen y después siguen releyéndolo, comentándolo, lo regalan, vuelven a comprarlo. Pero básicamente es esa especie de voracidad insaciable, ¿no? Es una pregunta clásica en las presentaciones, que suelen ser en el mes de lanzamiento, ¿no? Bueno, ya me terminé esto, ¿con qué sigo? ¿Con qué sigo ahora, no? Ya tengo bueno, ¿con qué sigo? Tal cual. Flor, no sé si querés complementar algo más de los géneros. No, lo de los géneros, tal cual lo que dijo Juli, y tal cual adhiero a que acá el género contemporáneo e histórico son los que más repercusión y libros tienen, pero que existen todos los demás. Lo otro tiene que ver con un tamaño del mercado. Después, es verdad, también es cierto, a veces yo creo que es un poco injusta la realidad con estas escritoras, en el sentido de que son, como dice Juli, mucho más que autoras románticas. Y, por ejemplo, en otros géneros de la literatura, de ficción, nadie diría, bueno, se puede hablar de autoficción, de un montón de géneros, pero en otros géneros nadie dice que es una sola cosa. Y acá a veces se los reduce a esto. Es cierto que son novelas en las que todo lo que sucede tiene el fin y está apuntalado hacia la historia de amor. Entonces eso
la define muy claramente como autor. Todos los personajes que aparezcan, todos están al servicio de narrar esa historia de amor troncal de la que se trata la novela. Eso es verdad. Pero por otro lado, yo no conozco, y lo digo siempre, ningún género en el que haya tanto trabajo en las estructuras, en la investigación. Y en ese sentido me parece que es un poco injusta esto de segmentarlas, pero también tiene que ver con que cuando algo es muy exitoso, queda catapultado y segmentado a algo, ¿no? Entonces eso también expresa de su mismo éxito y también expresa el género en sí de un modo de ordenar la realidad de la literatura y de las librerías que tenemos en la industria, ¿no? O sea, tiene que ver con muchas cosas. Pero además creo que las escritoras románticas escriben sobre aquello que quieren leer, entonces por eso son tan fans y demás. Y los géneros, sí hay poco género paranormal, bueno, de la época victoriana que no haya en Argentina es bastante obvio, ¿no? Porque eso tiene más que ver con la tradición inglesa, pero es cierto que acá lo contemporáneo es lo más fuerte. Y tenemos una tradición dentro de la novela romántica argentina relacionado con la historia y con la historia de nuestro país muy fuerte, ¿no? Es un anclaje realmente muy presente en la historia argentina o latinoamericana o de la región en la novela histórica que producen las autoras argentinas. Sí, porque hay muchos temas que de hecho creo que han vuelto populares las autoras, lo que pasó en el caso de Gloria Casañas con las maestras que trajo Sarmiento para poblar en términos educativos la Argentina, o el terremoto de San Juan de la mano de Gabriela Exilart, un montón de cosas que es impresionante. Después también las autoras, por cómo nuestra Argentina es el famoso crisol de razas, bueno, ninguna novela se segmenta solo la Argentina porque nosotros tenemos en nuestra sangre corriendo varias nacionalidades y varios territorios a la vez, entonces siempre hay viajes, ¿no? Dentro de las novelas, pero sí, bueno, eso pasa en las novelas en todos los países, la novela histórica tiene mucho que ver con la historia de cada país de donde son las autoras. Sí, y agrego que efectivamente, perdón, Pau, solamente agregar que efectivamente cada país tiene su propia historia y ahí se ambientan las novelas. Y justamente por este crisol de razas lo que pasa en Argentina, que es un país que mira siempre muy para afuera, todas esas novelas de los Highlanders, de victorianas, no sé, alemanas, yo me acuerdo haber publicado novelas románticas alemanas, ¿no? Algún episodio de la historia de Alemania. Después eso no ocurre tan fácilmente con nuestras novelas afuera, ¿no? Tenemos esa tendencia más a leer cosas de afuera que a exportarlas. Pero yo creo que también el hecho de haber las propias lectoras y las autoras, haber leído toda esa bibliografía histórica de los distintos países, hizo, volviendo al tema anterior, que se mezclaran mucho más los géneros. Es decir, hoy la novela histórica romántica no es tan pura, a menos que tomen un episodio, no sé, Rosas, que sigue habiendo, por supuesto que lo hay, básicamente siglo XIX, que es nuestra historia, siglo XIX. Por eso creo, como dice Flor, que se viró más hacia lo contemporáneo, porque es muchísimo más amplio, tenemos una historia muy corta nosotros. En cambio Alemania, yo qué sé, Escocia, Inglaterra tienen historias de siglos que hacen que haya mucho más material histórico de donde nutrirse, ¿no? Material, escenarios, no tenemos castillos, Claro, no tenemos castillos, no tenemos caballeros, todo eso. Sí, por otro lado, las escuchaba hablar y hubo como algunos destellos de este tema mientras que hablaban de cosas distintas. Tenemos un gran público, tenemos cada vez más escritoras produciendo dentro de este género, en los márgenes, por algún lado. Claramente, y esto lo podemos decir desde los números, es un género que a nivel ventas sigue creciendo, pero aún así pareciera que no se consigue romper esta cosa, como este reduccionismo de género al que hacía un poco mención Florencia, o este anclaje peyorativo de género menor.
sé que las dos lo han investigado al momento de decidir publicar o de ampliar el catálogo del género. ¿A qué podrían atribuir, según su experiencia, que siga siendo como un lugar de género menor el que sigue recibiendo la novela romántica, Juli? Bueno, es complejo el asunto. Para mí, que efectivamente, después de muchos años de publicar novela romántica y comprobar que no tiene eco, vamos a decir así, en los suplementos culturales, que digamos que viene a ser el órgano oficial ¿no? digamos, de darle la bendición a un autor, ¿no? Si sale o si no sale reseñado un libro. Me parece que hay un equívoco ahí, un malentendido, porque los géneros, todos los géneros, tienen muy poquito espacio en las reseñas y en la prensa cultural, que entre paréntesis está reducida a su mínima expresión en estos momentos en este país, ¿no? Tenemos unos suplementos mínimos y cada vez más pobres. Pero creo que el malentendido es pensar que es lo mismo todo, ¿no? Que los libros es todo lo mismo, y no es todo lo mismo. Es decir, me parece que la literatura de género, y estoy hablando del género fantástico, ¿no? De género fantasy, hablando de la novela policial, hablo de la novela romántica, hablo de la novela de aventuras, hablo de la ciencia ficción, los géneros, que es justamente a lo que se dedica Suma de Letras, nunca tuvieron demasiado eco en la prensa cultural porque justamente son género y tienen que seguir unas reglas. Y la prensa cultural, cuando digo prensa cultural, digo los críticos, los escritores mismos que a veces hacen reseñas de libros, prefieren, y lo entiendo también, hablar de textos que innovan, que hacen experimentación, que prueban con distintos puntos de vista, que prueban con estructuras extrañas, novedosas, diferentes, porque en definitiva es lo que hay de novedoso para hablar. Entonces, reseñar una novela romántica sobre un periodo histórico en el siglo XIX en Argentina, bueno, en un punto es poco lo que se puede decir. Ahora, eso no quiere decir que efectivamente haya cierto desdén por los géneros en general. Es raro encontrar reseñas, por ejemplo, de novelas policiales. Empieza a verlas, porque insisto con la mezcla de los géneros, porque los géneros ya no son puros, y una novela policial puede ser también una novela de denuncia social. Y eso también está pasando con la novela romántica. Hay novela romántica que hoy denuncia situaciones sociales, de violencia de género, etc. Entonces me parece que lo que ocurre es que se pretende que todos los libros son iguales y que todos necesitan o merecen su cuota de reseñas críticas. Y me parece que no, eso no tiene por qué ser así, no es una cuestión de justicia, es una cuestión de elección del director del suplemento y del crítico en cuestión. Entonces, muchas veces nos pasa con las autoras que nos piden eso, nos piden, nos gustaría que estén en la prensa, nos gustaría que se reseñen los libros. A mí también me gustaría, pero no es una cosa que definimos nosotros. Y no creo que obedezca solamente a un desprecio por el género, sino porque hay muy poquito espacio, hay mucha literatura experimental, que en definitiva es la que va abriendo caminos, y el género queda un poquito en otro lugar. Eso creo que es lo que está pasando hoy, ¿no? Flor, ¿querés Sí, complementar? coincido totalmente que tiene que ver más esto con, tal vez desde la prensa se podría decir, pero desde las lectoras, si ves los números de ventas, bueno, las autoras que más venden ficción en Argentina están dentro de este género, por lo cual no tiene que, esta segmentación no viene de parte de la llamada ahora audiencia / lectoras, sino desde otros espacios que tienen más que ver con la permeabilidad de poder difundirlas, más que nada en diferentes medios, que como bien dice Juli, cada vez son menos, no solo los gráficos, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver más por ahí, y después porque también a veces esta comunidad de lectoras románticas y también de escritoras está muy, muy plegada sobre sí misma, porque es muy poderosa. Entonces también creo que lo que sucede es que se autoabastece en un punto y sigue viviendo dentro de sí misma. No sé si es claro lo que digo, pero pasa eso, ¿no? Es una comunidad muy fuerte. Hoy lo vemos más claro porque pasa en las redes en general,
que puede haber en este momento 1 millón de personas conectadas a una red jugando un juego en una tribu de 2 millones de personas, pero si vos no perteneces a esa tribu, por tus intereses no te enterás que existen, y tal vez es una tribu de 2 millones de personas conectadas a un juego de red. Entonces, no tiene que ver con el tamaño, sino que también tiene que ver con esto de que es grande y está plegada sobre sí, pero en términos de los lectores, si una autora vende 50.000 ejemplares, yo te puedo decir que el nicho duro, y esto como decimos siempre, no es un estudio de mercado, pero son 20 años de trabajar en el género, el núcleo duro pueden ser 3.000. Entonces, si una autora llega a 50.000 lectores, claramente no estamos hablando de un nicho. Entonces, eso tiene más que ver con lo que decía Juli antes de los espacios. Pero sin duda que la literatura romántica no es leída sola por lectoras románticas. Lo que pasa es que esas lectoras son extremadamente ruidosas en el buen sentido. Entonces esas son las que llegan a comunicarse con las editoriales, las que llegan a comunicarse con las escritoras, pero hay muchísimas otras que leen esos libros. Y creo que nosotras, como editoras, hemos hecho un buen trabajo, porque ya las portadas no son como en Estados Unidos, por ejemplo, que los románticos tienen todas portadas de hombres semidesnudos y de mujeres. Nosotras como editoras hemos trabajado desde el minuto 1 para mostrar que eso, desde la tapa, comunicamos que no es simplemente lo que muestran los libros. Sí, después hay una necesidad también, que cuando vos tenés que dar a conocer un escritor nuevo, te sirve usar un contenedor para que se organice tu primer cliente, que es el librero. Hoy podés llamarlo online o podés llamarlo libro físico. Entonces, hay mucha gente que cuando un autor es desconocido, lo que vos primero haces es que el lector lo pueda asociar a una temática de interés, porque si no, ¿por qué lo van a consumir? Entonces, bueno, ahí también surge la segmentación de los géneros, y como bien dice Juli, ningún género es solo un género, pero de alguna manera haces el subrayado sobre lo que predomina en esa novela. Entonces así la comunicás y así la vendés, y eso también termina siendo parte de todo este equívoco del que Juli habla. Sí, creo que... Y esto que decís, Flor, perdón, solo para redondear el asunto de esa comunidad un poco plegada sobre sí misma, me parece que es una muy buena definición. No se sabe bien si está plegada sobre sí misma porque la pliegan los otros, ¿no? Y la desprecian o no le dan bola, o porque se autoabastece y porque es autosuficiente. Es cierto que es una audiencia que no es pura, digamos. Las lectoras de romántica leen un montón de otras cosas, muchísimas. Por ejemplo, policial. Yo descubrí ese nexo curioso, pero las lectoras de romántica leen mucho policial. Son lectoras de género, digamos. Pero son tantas y tantas, tan importantes hoy en nuestro mercado, que bueno, quizá es lo único que le falta, ¿no? Salir en la prensa, el nuevo libro de tal autora, y eso, bueno, eso no está ocurriendo, volviendo a lo de antes, porque me parece que se le da más espacio a las cosas un poco más novedosas en un punto literariamente hablando, en cuanto al estilo, en cuanto a la estructura, ¿no? Son novelas más tradicionales también, y tienen que respetar los géneros, como el policial, ¿no? No podemos terminar el libro sin saber quién lo mató. Hay excepciones, pero en general tenemos que saber a quién mató, ¿no? al muerto del principio del libro. Y también en la novela romántica tenemos que saber si terminan o no terminan juntos los amantes. Entonces, bueno, me parece que ese es un elemento importante, el de la digamos, abastecimiento y esa especie de comunidad plegada sobre sí misma que es bastante autosuficiente, por suerte, ¿no? Es autosuficiente, es grande. Hoy estamos charlando acá en el marco de varios días en los que vamos a estar hablando de lo que desde la editorial construimos y hemos dado en llamar Historias que Enamoran, que es un festival que ya hace, este hubiese sido el tercer año de nuestro festival y esperamos que vuelva a ser un excelente motivo para volver a encontrar autoras y lectoras todas juntas en un despliegue que presencialmente emociona mucho, ver todo esto mismo que ustedes están contando, como fue los 2 años anteriores, durante un día entero, escuchando y participando y activando cosas relacionadas con estos libros. Ya tenemos que ir cerrando.
quisiera retomar algo de lo que hablaron al principio, pero me parece que al principio todavía estábamos haciendo un poco de precalentamiento y hablaron sobre el rol de la editora en general y sobre la contención del autor y el rol terapéutico, pero ahora sí les pregunto, y les voy a preguntar en femenino, les voy a preguntar por las autoras de novela romántica y cómo ustedes como editoras sienten que se construye, si se construye igual que con cualquier autor esa relación o si tiene alguna particularidad el vínculo con la autora de novela romántica. Creo que arrancamos por Flor. Me parece que es un vínculo que se construye como con todo autor, la verdad. Sí tiene sus particularidades como en otros géneros que tienen que ver con que nosotras como editoras conocemos, o sea, es muy diferente en términos de la audiencia, el feedback con las lectoras, el universo de empatía que tenemos en cuenta incluye determinadas características que otros géneros no, que son diferentes en otros géneros, ¿no? Pero en relación a la relación particular con el autor, tenemos en cuenta un montón de variables del contexto del género, pero para mí es el mismo modo de trabajo que con otros autores de ficción de otros géneros, ¿no? Sí, yo pensaba lo mismo cuando empecé a pensar en esta pregunta, ¿no? Si es distinto. El vínculo es el mismo, efectivamente, y además es específico de cada autor, cada autora en este caso. Yo alguna vez dije que es una especie de matrimonio, ¿no? La relación del editor o la editora, en este caso con un autor. Es una especie de matrimonio, porque hay situaciones, en fin, conflictivas, tensas, hay disgustos, hay problemas, hay decepciones, también hay alegrías, muchas alegrías. Entonces, es un poco saber que uno tiene que sostener ese vínculo a lo largo de mucho tiempo, porque un libro se publica hoy y dura muchos años en el mercado. Entonces, me parece que el trabajo de las editoras, en este caso mi trabajo con las autoras de romántica, es exactamente el mismo que con cualquier autor o autora. Como dice Flor, con particularidades que tienen que ver con dónde se va a vender, dónde se va a promocionar, qué tipo de etapa se va a hacer. Es decir, digamos, lo específico es, si queremos englobar los libros dentro de un género, bueno, el trabajo con la novela romántica tiene otros canales diferentes de promoción. Aunque hoy están convergiendo mucho en redes y más con el tema de la pandemia, estamos todos mucho más igualados en ese sentido. Ahora, lo que es la relación con el autor sigue siendo la misma. El compromiso, digamos, que uno tiene con un autor o con una autora es el mismo exactamente. Por eso también en este género creo que lo complejo puede ser que no se puede tratar a todos los escritores iguales, o sea, eso no, el género no tiene que confundir eso, ¿no? Que pertenezcan al mismo género, claro. Porque cada escritor es particular como en todos los géneros, y entonces uno se tiene que servir de lo que pueda servir para, siendo redundante, para comunicarlas, pero por otro lado es un error pensar que son todas iguales, porque ahí perdemos todos y en primer caso el autor. Bien, bueno, podría quedarme el resto de la tarde escuchándolas, pero ustedes seguro tenés cosas más interesantes que hacer, Paula. No, a mí lo que me preocupa es que ustedes puedan volver a seguir editando los libros que seguramente quienes están escuchando esta entrevista y quienes la van a ir viendo pueden disfrutar. Así que les pregunto si quieren ustedes cerrar con alguna reflexión o algún comentario más sobre esto que estuvimos charlando, Juli. Yo animaría a lectores y lectoras que en algún momento escuchen o vean esto, a no dejarse, digamos, engañar, diría, por todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Por esta especie de encasillamiento, de decir que una novela es romántica, entonces ya automáticamente no me interesa. Creo que hay autoras súper valiosas y, como decía Flor, que investigan durante años, que escriben, reescriben, trabajan muchísimo con sus libros y consiguen realmente unas historias apasionantes. Hay pocas
pocos géneros tan apasionantes como el romántico, y me parece que no es solamente para lectoras mujeres. Así que animo a todo el mundo a probar, por lo menos con algún par de libros, y se van a llevar muy, muy lindas sorpresas. Muy bien. ¿Flor? No, me parece que es lo que dijo Juli, resume lo mismo que diría yo, que se animen y que no tengan prejuicio ni con este género ni con ningún otro, a empezar a incursionar y a ver todo lo que inclusive pueden aprender leyendo a las autoras de este género, que sin duda para mí son las que hacen un trabajo más arduo en términos de investigación e incluso de armado del plot y de la estructura de sus obras. Bueno, muy bien. Con esto entonces nos vamos a despedir por hoy. Muchísimas gracias a las dos. Sé que tuve que pedir un poquito con insistencia para poder tenerlas hoy acá, que suelen sentarse más cómodas en la primera fila de una presentación disfrutando del lanzamiento de un libro que arriba del escenario, así que muchas gracias por estar del otro lado hoy. Y muchas gracias a todos y todas quienes compartieron esta entrevista con nosotros. Gracias, Pau. Gracias. Saludos. Chau, Juli. Chao.